La alimentación entonces es una manifestación cultural que expresa lo que somos e influye en la vida de las personas no solo en la parte nutricional, sino en todos en los ámbitos de su vida. Por ejemplo, esta manifestación se interrelaciona con otras manifestaciones culturales como la danza, la música y el lenguaje, en donde acá es necesario mencionar la importancia de conocer y de estudiar las diferentes relaciones y componentes que se establecen en la cocina como espacio cultural, haciendo referencia entonces a la gramática culinaria, de la cual tendríamos mucho de qué hablar y siento yo que es muy importante, pero lo más necesario tal vez para mencionar es el hecho de que como algo tan normal y tan cotidiano como es hablar con alguien, como es intercambiar ideas, expresiones lingüísticas, etcétera, se basa muchas veces en la alimentación, ya sea en un alimento, en una forma de preparación, en una forma de obtención, etcétera, y esto es parte de la vida de todos. Entonces, bueno, como podemos ver, la alimentación es algo sumamente importante y es necesario conocer como ticos nuestra alimentación. Tanto así que, ok, necesitamos saber cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, por ejemplo. Y ese cambio alimentario se da por muchísimas razones, de las cuales podríamos tener muchísimo rato para hablar. Pero bueno, para mí una de las más importantes de esos factores es el hecho de que hay una nueva educación de corte occidental que está promoviendo nuevos productos industrializados y procesados y que son muchísimo más fáciles de preparar, mucho más chivas, mucho a veces, mucho más barato a veces, etcétera. Y bueno, estamos desprestigiando los alimentos tradicionales. Y cuando hablo de un alimento tradicional, necesito recordar que un alimento tradicional es tradicional cuando la decisión de conservarlo en la cocina es propio de la población, ya sea un proceso de apropiación o de autonomía, en el que la tecnología sea propia o ajena, pero lo importante es que la decisión de conservarlo sea propia. Entonces, los alimentos comerciales están creando nuevos hábitos alimentarios de manera muy rápida y en sí como una imposición. Y hablo de imposición porque los recursos de estos y las decisiones, tanto, por ejemplo, el destino final, el precio del producto, esa transformación industrial que se le hizo, no es algo que estemos decidiendo nosotros, es algo que alguien más está decidiendo por nosotros. Entonces, bueno, todo esto trae consigo distintas consecuencias, por ejemplo, el hecho de que estos alimentos tienen muchísimo menos nutrientes, entonces pueden afectar la salud de las personas si llevan estas dietas occidentales, como, no sé, caries, obesidad, enfermedades crónicas, etcétera, o el hecho de que estamos olvidando nuestras raíces y estamos dejando de lado ese sentido de pertenencia. Y bueno, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Siento yo que para conservar la cocina tradicional es necesario conocerla e investigarla. Y cuando hablo de la cocina tradicional costarricense, no me refiero a una sola cocina, me refiero a que la cocina tradicional costarricense se conforma de varias. ¿Por qué? Porque depende de cada región, de los productos que estén localmente disponibles, de los diferentes saberes que se han transmitido a lo largo de las generaciones en las familias, en las comunidades, las diferentes influencias culturales, que han llegado a esas regiones, etcétera. Y bueno, entonces es necesario investigar sobre las tradiciones alimentarias. Y si hablamos de investigar, no podemos quedarnos solo en el hecho de que el producto esté ahí, está accesible al público, o de que al consumidor, o de que las personas, a que a alguna persona le guste, sino que tenemos que irnos más allá, investigar quiénes siguen esa práctica alimentaria, en qué momento se consume, con quiénes se consume, el contexto festivo, el horario en el que se consume, el acompañamiento, las asociaciones con diferentes sentimientos, etcétera. Y preguntas todavía más allá como ¿se puede construir una historia de valor colectivo alrededor de esa práctica alimentaria? ¿O qué importancia e impacto tiene en la protección del medio ambiente? En el bienestar de las personas. ¿Se identifica una zona geográfica en la que ésta resalte, ya sea aquí dentro o fuera del territorio? ¿Tiene algún vínculo esta tradición alimentaria con otras manifestaciones culturales? Etcétera. Y bueno, evidentemente esta investigación trae consigo distintos retos como vacíos de información, como dispersión de datos, la falta de sistematización de la información, el hecho de que muchas tradiciones alimentarias, como no son tan comerciales, no se les toma tanta importancia, o no hay suficientes recursos disponibles para la investigación. Y bueno, siento yo que igual podemos seguir promoviendo la cocina tradicional y siento yo que el cambio empieza por uno mismo. ¿Y cómo empiezo yo ese cambio? Bueno,
Primero, puedo, por ejemplo, no sé, sembrar en mi casa alguna planta que sea subutilizada. Puedo cocinar alguna receta de mi abuelita en lugar de ir a comprar algo ya procesado. Aparte de eso, la promoción de los talleres, de los llamados festivales gastronómicos, de las ferias, de las comidas de las, perdón, los certámenes de comidas y bebidas típicas, los encuentros comunitarios, los diferentes recetarios compilados por varias instituciones o por varios autores, etcétera. Eh, y todavía más importante, el hecho de incluir el tema de las tradiciones alimentarias en algo tan importante como las políticas públicas, que como ya sabemos es todo lo que hace el gobierno para resolver algún problema o para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. Primero que todo, el hecho de incluir este tema hace que sea que se mejore el cumplimiento de los objetivos y así que se mejore entonces la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo se puede incluir esto? Bueno, los distintos programas de nutrición, de alimentación y agrícola, sí, muchas veces incluyen el tema, pero muchas veces no se cumplen. Entonces, velar por ese cumplimiento, velar porque que se incluya una educación en los costarricenses que nos lleve a una guía, que tengamos esa toma de decisiones de una alimentación tradicional y saludable, que además se aumente la producción nacional y dejemos de depender tanto del producto externo. Y en sí, bueno, siento yo que la educación es algo importante, por ejemplo, en las instituciones, el hecho de que se promueva en los menús institucionales alguna tradición que a veces es difícil por la aceptabilidad del público o de las cocineras, pero bueno, siento yo que es algo que podemos hacer y es algo muy importante. Muchísimas gracias.